Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes y hoy nos toca nuestro programa, su programa, que es Debate Fiscal. Y afortunadamente ya se movió el muñeco del pastel, que es... Ahí está, sí, ya movió los ojitos. No quería hablar con nosotros porque estaban alegando puras tonterías. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Pues bien, buenos días. Y aquí listo para debatir el día de hoy. Perfecto. Sergio, ¿cómo estás, amigo? Bien, buen día. Ahora nos toca, y todas las semanas tiene un viernes, y todos los viernes nos toca, y nos toca el gusto de estar reunidos y estar con ustedes que nos acompañan, y esperamos les sea interesante lo que vamos a comentar. Bueno, por supuesto que es muy interesante. Aparte, yo creo que, como estábamos platicando antes de la entrada en vigor, no creo que ningún empresario deje de tener problemas con lo que sería el faltante de inventario. Pero no podemos empezar, claro, por supuesto, nunca podríamos atrevernos a empezar antes de presentar a mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez, que hoy vamos a hablar de los fenicios, ¿no, Pancho? Así es, mi querido maestro, vamos a hablar de las mercancías, del robo hormiga, de las empresas que quieren valuar sus inventarios en dólares, de las mercancías en tránsito, de los inventarios que dicen que hay, pero pues al último pues no hay y faltan inventarios, o de los que compran mercancía y nunca llegan al inventario, ¿no? O sea, pues por ahí tenemos de todo con este tema de las compras de mercancías, el costo de lo vendido, y el tema con IVA, que es el faltante de inventario. Claro, y obviamente, como estamos platicando también, el control interno, la parte de la contabilización. Pero hay una cosa que no quería entrar, Pancho, y que yo creo que de ahí viene gran parte del problema, porque el SAT lo conoce por fuera, trae su inventario ya listo, y el que deberíamos de tener supuestamente, ya que tenemos la compra de mercancía por medio de un CFDI, y ese CFDI obviamente tiene el inventario con un número específico del producto, y que si hay devoluciones, por ejemplo, y no se hace referencia al inventario que salió o al producto que salió, ahora ya tenemos sobrantes y faltantes. Pero bueno, podríamos iniciar ahora con algo que nos platicó Sergio al inicio, antes de iniciar, que es cómo maneja el Servicio de Administración Tributaria los faltantes de inventarios. Si lo quieres exponer, Sergio, si eres tan gentil. Gracias. Bueno, el comentario que hacía antes de entrar al aire es la experiencia en el sentido de la revisión, en el caso de las visitas domiciliarias, la revisión de lo que es prácticamente el costo de ventas. Entonces, a lo menos seré breve y espero sea interesante. Dentro del proceso que tuvimos de revisión, entraron al costo y a lo que son inventarios, y estoy hablando de una empresa que se dedica exactamente a venta de alimentos, un restaurante. Lo explicábamos a los auditores en una parte, 2, 3, después de 5 o 6 explicaciones, regresaban siempre porque iban y daban la razón, el planteamiento que nos habían dado, la respuesta que les habíamos informado, documentado, y me nos rebotaba de vuelta el jefe. Ya llegó el momento en que les decimos, bueno, ya ver, vamos a evitarnos ya tanto tiempo, ¿por qué no? Te pediría de favor a ver si es posible nos recibiera al jefe del área y que revise directamente toda la parte que quiera de lo que es costo de venta de los inventarios. Así que lo hicimos, preparé la información, lo que se tenía que hacer, y la prueba fue más o menos decirles alrededor de 10 facturas de la venta, y
de la venta se fue hacia tres fases, pues hasta llegar a lo que sería la compra, el costeo, cómo entró al almacén, el documento, el registro contable, la póliza, a quién le cobramos, cuándo le pagamos, el proceso. Y después de haberlo explicado en las diferentes fases, no tuvimos ningún problema, pero el comentario venía porque, al menos en la parte de lo que sería la revisión, el comentario que nos decía, dice, fíjate que tengo X años, me decía, de estar trabajando en el área de auditoría, y el meollo que yo veía y siempre encuentro es el costo de ventas. Dice, es la primera ocasión en que hago una revisión y sale bien el costo de ventas, pero de ahí en fuera, hablar de inventarios y hablar de costo de venta, dice, ahí los hacemos pomada porque no tienen ningún buen control en lo que estamos comentando. Y ahí venía el punto al que estabas haciendo tu mención y como se llama nuestro tema del día de hoy, que son las presunciones fiscales por la falta de inventarios. Y el punto al que yo estaba haciendo mención al inicio para cumplir mi participación en este momento es que mientras la empresa tenga un buen control interno y un buen contador en la parte de lo que sería todo lo que es el inventario y costo de ventas, ya la hiciste, tienes un 50, un 70%. Y lo que para efectos prácticos, en el caso de los faltantes, de la forma en que lo está determinando la ley de renta, pues es para efectos de IVA y también adicionado con lo que es el boletín de las normas de información financiera, para efecto de todo lo que es inventarios. Aquí encontramos un punto que es importante para lo que son los faltantes. Uno serían las mermas, dos sería tal vez las diferentes mercancías que se podían, o materia prima que puede tener problemas de costeo y cuestión de este tipo. Pero aquí la parte importante es decir, si tenemos una diferencia de inventarios, un faltante, para efectos fiscales se considera, no menos en la ley de IVA, se considera una enajenación. Se presume, mi querido Sergio. Sí, es una presunción, efectivamente, como lo estás diciendo, Javier, se considera, así el hecho, y es una presunción que es salvo prueba en contrario. Entonces ahí esa diferencia tendremos que probarlo, y es donde se abre gran cantidad de temas por las causas que se pueden estar originando y cómo tendríamos que estarlo nosotros probando, también para el efecto de la parte de renta y gratificación que tenía. Este sería mi comentario en esta primera participación. Adelante. Y claro, ahora hablas tú de un buen control, un buen contador, un comercio, un establecimiento que tenga el dinero suficiente para tener ese tipo de controles. Pero como nosotros aquí en territorio nacional, el 98% son pymes o medias pymes que carecen del dinero suficiente para poder llevar ese control, con razón o sin razón, pues por ahí se van y es fácil porque la autoridad lo que quiere es agarrar, con razón o sin razón. También antes de entrar al programa, Carlos también tiene su experiencia con relación a la parte legal y cómo llega la autoridad con el contribuyente. ¿Qué nos podrías comentar, Carlos? Bueno, platicábamos de que es una de tantas presunciones como las hemos conocido, y aunque incluso platicábamos en alguna ocasión de un libro, es una presunción más, pero veo que el error hasta Prodecon lo comete. Lo platico por esto. Javier nos compartió el texto de un artículo que se tiene sobre el tema, y en este criterio que realiza la delegada, creo que es de Sinaloa, señala que las diversas causas del faltante de inventarios, si pone pérdida por fuerza mayor, dices, oye, ¿es faltante o es pérdida? Vamos a dejarlo claro, porque la pérdida creo que hasta es una deducción permitida, ¿no? Conforme al artículo 25 de la ley del ISR. Entonces es absurdo. Vamos a entenderlo como es. La pérdida, pensemos que es más fácil por el conteo, los coches, ¿ok?
Yo digo que tengo 10 coches, salgo y solo veo 8. La lógica es, ¿y los otros 2 dónde están? Y si me dicen es que se accidentaron y se fueron a pérdida total, pues es porque los perdí. Entonces yo en mis registros le pongo en lugar de 10, ya tengo 8. Así como la canción de los perritos, ¿no? Pero es muy distinto en un restaurante, que yo digo que tengo 100 cajas de botellas y llego y pues no, nada más hay las otras 80. Cuando hay discrepancia entre mi registro contable y la existencia física, esa es el faltante de inventarios, esa es la hipótesis del faltante de inventarios. Pero perdón, Carlos, pero ahí, en el caso de las bebidas, cuando faltan pomos, pues es que fueron pruebas selectivas en la auditoría, mi querido Carlos, perdón. No, pero ¿qué es otro boleto? ¿Cómo se maneja eso? ¿No? Pero fíjate, Carlos, lo que maneja... Aquí vamos para acabar la idea. Recordemos la referencia de que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Y esto viene en el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿A qué se refiere el legislador? Oye, si tú te dedicas a vender botellas, ¿no? Bebidas, y te faltan, que es muy distinto a las perdiste, y te faltan, pues yo voy a presumir lo ordinario, que es, pues que las vendiste. Ya si tú me dices que se incendió o que se rompieron, entonces tú me lo debes probar, ¿con qué? Pues con documentos. Porque en tus papeles no marcas que si tenías 100, después te quedaron 80. Tú sigues marcando 100 y a la vista solo hay 80. Esa es la referencia. Por eso es que el SAT, cuando va, creo que la única persona que podría hacer una referencia exacta de ese faltante es comercio exterior, que son los que sí entran a la muestra física. Pero si es una auditoría de cualquier auditoría fiscal que no entran a la referencia física, pues está difícil, ¿no? Entonces ahí es cuando viene el error. Me sucedió, y esto pasó en la ciudad de Salamanca, aquí en Guanajuato. Sucedió que una empresa, en algún año, hubo una gran lluvia, se inundó la bodega y ellos hacían las bolsas para papel Bimbo, para el pan Bimbo. Entonces muestran con la que fue la documentación de protección civil, pues que se había inundado y todo lo demás. Y el fisco necio, es que el faltante de inventarios, no, es pérdida de inventarios. Es que es pérdida, pues si yo te digo que tenía 100 y por protección civil me quedan 80, eso es pérdida y esta es deducción en ISR. Pero pues como en México la gente no estudiamos, no nos preparamos. Recordemos, ¿por qué lo digo tan así? Porque el 8 de la ley del IVA se refiere al objeto y el objeto, conforme al 5 del Código Fiscal, es de aplicación estricta. Y si ahí dice faltante, es faltante y no pérdida, para acabar rápido esa participación. Las reglas de auditoría señalan cómo determinar el faltante, que es muy distinto a la pérdida. Por eso es que todo el mundo se ha equivocado siempre en ese tema, por las palabras. Claro, y aparte marca el documento de Prodocon que nos pasó Pancho, es que es por dos situaciones, ¿no? Que es una situación que puede ser provocada por el propio contribuyente y otra que es no provocada por el propio contribuyente, como en el caso de Salamanca, ¿no? Yo le hubiera puesto la primera hipótesis porque la gente no estudia, segundo, provocada por contribuyentes, ya me sigo, ¿no? Porque esa es la verdad. Exactamente. Y entonces ya nos encontramos que en forma, como yo lo especifiqué, en forma fast track, la autoridad dice, esto te falta y te lo voy a decir como si lo hubieras vendido. Y no necesariamente. Ahora, hay un procedimiento para cada uno de los faltantes. El problema está en que ese procedimiento la autoridad lo ha hecho de tal forma que hasta que no seas vencido o te den el gane ante un juez, ¿sí me explico? Es cuando ya te hacen realmente la situación la autoridad.
Entonces, si levantaron el acta, en el caso que tú marcas de Salamanca, y Protección Civil dio el hecho que estaba ahí, pues yo no sé qué más quiere la autoridad, ni modo que las haya yo vendido, ¿no? No, hubo un tema para precisar más en este contexto. Le dijeron, bueno, lo que dijo la persona de Protección Civil hace mención de que tus inventarios cuántos eran y todo lo demás. Entonces la empresa sacó el contrato de seguro y le dice el SAT, pues ya que para algunos estaría bueno el SAT. Le dice, no, es que ese contrato dice que solo va a asegurar a la matriz. Y dice, sí, pero la cláusula tal menciona que también a las filiales. La verdad que se hicieron una telenovela cuando el problema no era de hechos, sino de derecho, que la autoridad no había leído bien la ley. Obvio, el asunto se ganó. Me acuerdo que estaba arriba de los 80 millones, una cosa así. Entonces esto, pues digo, la verdad es que no es una cuestión que tengamos que estar jugando asuntos, honorarios, tiempo, todo por no leer la diferencia entre pérdida y faltante. Cuando yo estoy en clase y paso lista, si alguien no va, es porque faltó, no porque se me perdió. Así de fácil. Entonces, o se perdió la clase, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. ¿No? Perdón, mi querido maestro. Nada más les comento, este artículo que tomamos como base, está en la revista Prodecontigo 8, es de abril del 2022. Si ustedes le ponen en Google Prodecontigo 8, pueden bajar la revista. Como todas estas revistas que está sacando Prodecon, son bastante recomendables y sí valdría la pena que lo hicieran. Perdón, adelante, mi querido maestro. Y bueno, lo que estamos hablando es que muchas veces la imposibilidad que nos da los errores de facturación, los errores de conteo, las mermas, que muchas veces hay que levantar actas por esas mermas, y que muchas veces la autoridad, aunque tengamos un porcentaje más o menos declarado por área, de que podría ser las mermas, como si en un restaurante todo lo que es la verdura y todo lo que es lo que se puede echar a perder. Entonces, o que se descomponga un refrigerador, pues tengo que levantar por un acta que vengan el Ministerio Público, que se descompuso mi refrigerador y que la carne se echó a perder, ¿no? O que la compañía de luz tuvo problemas o cualquier cosa. Entonces nos llevan a que el poder contemplar, y hablo de forma correcta, no que seamos amañados, no en que estamos diciendo que se perdió el inventario y que en realidad lo vendí o simplemente no lo contabilicé, ¿no? A eso nos referimos. El poder demostrar eso es un poco complicado, porque tú, Carlos, tú vas a pedir una serie de circunstancias o de hechos para poder defender y poder situar dentro del marco legal la posibilidad del triunfo en un juicio, ¿no? No así como lo está manejando imagínate, en un restaurante, como nos lo platicó Sergio, pues es muy complicado porque tiene todos los controles. Pero váyanse a uno donde no tengan el dinero suficiente para hacer esos controles o para tener ese costeo que debe de tener todo el mundo en un restaurante en forma específica. Sí, es un poco complicado de poderlo hacer y estamos a merced de la subjetividad de la autoridad. No sé tú, Pancho, que has tenido conocimiento en tu parte de dictamen para efectos fiscales con relación a este tema. Sí, muchas gracias, mi querido maestro. Fíjense que el tema de los costos son una especialidad así muy, muy clara, aunque pareciera que después de que nos fuimos a deducir compras en lugar de costos, terminó por ya no ser tan relevante en las pymes. Sí es muy importante en las grandes empresas, pero así como hay un especialista fiscal, un especialista contable, hay un especialista de costos.
estos especialistas de costos tienen que entender muy bien las normas de información financiera, el C4 de inventarios, para saber qué onda. Ya sabemos que en el mundo fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, en la fracción 14 del 76, nos obliga a tener también el control de inventarios, que ya viene en las normas de información financiera, y ahí ya empezamos a tener varios temas. Oye, si eres una persona moral que no eres reciclo, tienes que deducir el costo de lo vendido. Si eres un reciclo, puedes deducir, o bueno, deduces las compras pagadas, además, compras pagadas. Y entonces empezamos a tener ahí una mezcolanza de todo. Oye, es probable que a mí en una empresa me interese, con algún tipo de mercancía que no sea fácil llevar su control, pues no tenerla como una mercancía propia, sino como una mercancía en consignación de un reciclo. Ah, ¿verdad? Esa es de 3 bandas. Esa, ¿cómo se dice? Es ya para mucha concentrancia, pero cosas de esas se pueden ir implementando dentro de la legalidad para no hacerse afuera de la vacinica, porque la verdad es que si el SAT llega enojado, pues no la puede hacer de tos por todos lados. Vámonos a corte y regresamos para revisar todavía algunas otras estrategias que pudiéramos aconsejar o no aconsejar, sino comentar o sugerir de cómo manejar los inventarios. Vamos a corte. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. ¿Cómo están, amigos? Queremos invitarlo a nuestro taller de manual para identificar al beneficiario controlador. Tenemos que hacer nuestro manual para identificar al beneficiario controlador. ¿Qué vamos a ver en el temario? Tenemos primero el acta de consejo de administración para designar al responsable. Después, como punto 2, la carta de aceptación del cargo con las obligaciones a cumplir y los convenios de confidencialidad. Esperamos que nos acompañen, seguramente les va a ser muy útil. Recuerden que siempre trabajamos con los formatos en Word, de forma tal que ustedes los vayan personalizando, o en Excel y los van personalizando para que les sean de utilidad inmediata. Les agradecemos que nos tomen como una opción para su capacitación. Nos vemos pronto. Bien, regresamos del corte y nosotros seguimos aquí comentando todo esto, la problemática que tienen. Y sobre todo, otra de las cosas importantes es cómo va a manejar esa parte del inventario cuando tiene que hacer una conexión la autoridad entre el último inventario que tenemos la obligación, que es al 31 de diciembre, con relación a la fecha del día de hoy, por ejemplo, qué conexiones va a hacer o va a hacer para demostrarlo. Dice tú, dime qué te falta o qué te sobra, o demuéstrame por qué tienes este inventario ahorita. Entonces la autoridad se pone a hacer allá en su nicho, sí, y que ya tiene todo hecho porque tiene entradas y salidas, tiene y agarra algunos productos en forma específica. Sí, con relación a eso ya nomás ve y toma el inventario ahorita y a lo mejor puede tener un faltante o cualquier cosa, ¿no? Es un problema. Pero bueno, ¿cómo resolverlo? O sea, ¿cómo poder resolverlo?
desde el punto de vista operativo. ¿Qué se podría hacer en forma no tan complicada, Sergio? Bien, yo ahí un punto, has remarcado mucho y reiterado que para tener el control se necesita dinero, como si de tener el dinero hace que tengas el control de la empresa. Entonces, bajo ese supuesto, pues las empresas que no tienen dinero pues no tendrían control. Creo que no va enfocado uno en el otro, en cada circunstancia que tendrías para efecto de lo que estamos comentando. Ahora, hablar en particular de lo que es el inventario para efecto de lo que es costo de ventas, digo, la presunción que se está haciendo es ese faltante se considera una enajenación y que salvo prueba en contrario. Entonces, ¿cuál es la causa que tú tendrías? Es lo que tendrías que estar especificando. Oye, ¿es una merma? Ok. Romo hormiga, como estaba manejando, es una pérdida por caso fortuito, fuerza mayor. O sea, si tú empiezas esa parte, la empiezas a comprobar, no se va a considerar enajenación. Entonces yo lo visualizo en dos vías. Uno, quitarte de la presunción fiscal, y la otra, contable y financiera, las implicaciones que se tienen. Y yo regresaría desde una obligación muy sencilla que tenemos las personas morales, es que tienen que hacer el estado de situación financiera y levantar el inventario. En particular, nada más para concluir en este momento, creo que hablar de este tema tiene, sí, efectivamente, como lo mencionas, tienes toda la razón con lo que es el CFDI, pero yo implicaría que pone a prueba el control interno y lo vulnerable que es la contabilidad en este sentido. Y de alguna forma, comentaré por último, que voy a decirle, en muchos lugares, o en la experiencia que me ha tocado, es aquí se hacen las cosas así, siempre lo hemos hecho así, el costo se determina así y así va a seguir, no lo vas a cambiar. Entonces yo creo que entramos en un terreno donde es, si me voy a la parte fiscal, es la gastos, sería lo que comentaba muy bien Carlos, es caso fortuito, fuerza mayor, ok, esa es la deducción, es muy diferente a un gasto. Contablemente yo nomás quisiera, porque de momento es ahí donde se traslapan y se ocupan de forma indistinta, dice, para efectos contables tú lo consideras como un gasto. Entonces esa parte sería importante. Entonces aquí para la presunción, ¿cuál sería el punto? Tengas control o no tengas control, ese faltante de inventarios que tú puedas probar, salvo prueba en contrario, cuál es el origen comprobarlo para que no caigas a la presunción. ¿Estoy cierto en lo que estoy comentando, Carlos, o estoy diciendo algo improcedente? No, digo, es totalmente bueno porque, miren, vamos a verlo como bien lo dice Sergio. Si falta inventario y no está registrado así en contabilidad, entonces ya tenemos un problema. Ahora, como dice Sergio, si tenemos un faltante de inventarios y tenemos un porqué, ese porqué lo debemos documentar bien. Y creo que ahí es donde se pierde de vista todo mundo. Me explico. Si fue un incendio, el tema se lleva al Ministerio Público, porque no sabemos si fue por accidente o alguien lo provocó. Pero si fue, por ejemplo, una inundación, pues que lo lleva al Ministerio Público, ni modo que metan a la cárcel a la lluvia, ¿no? Pues es absurdo. Entonces basta el acta que corresponda a un notario o protección civil. Y así nos vamos, ¿no? El documento idóneo va bastando. Claro, todo esto que estoy platicando, pues el SAT ni se las huele, porque él nada más va a cobrar impuestos y se acabó. Entonces el documento es el adecuado. Caso fortuito, fuerza mayor, creo que es donde más se recrudece, porque lo dice el propio 11 de la ley del IVA. Ojo, el 25 de reglamento, que también menciona el criterio de PRODECON, sale porque quedó sin efectos. Lo que decía el 25 era que se tenía al momento en que se dio este faltante, y el 11, que se reformó por ahí de 2007, es en el momento que lo vea la autoridad. Entonces seguimos avanzando. Caso fortuito, fuerza mayor, la diferencia es que en uno participa el hombre y en otro no. Por ejemplo, caso fortuito es el tráfico o el choque de dos automóviles. Si bien no tenían la voluntad de hacerlo, pero participaron, y no hacían la fuerza mayor, que es propiamente pues las inundaciones, los terremotos, los tsunamis. Ahora era lo que yo les decía en broma, los chicos en la universidad, ¿no? Y si la niña sale embarazada, ¿qué es caso fortuito, fuerza mayor, no? Bueno, obvio es broma, ¿no? Pero es a lo que voy.
¿quién se dedica? El Ministerio Público, imposible que se dedique a temas de fuerza mayor, así en la esencia rápida. Tendría que ser las instancias, insisto, protección civil, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos referentes son importantes. Si yo los perdí, o sea, de alguna forma ya no son de temporada y los estoy donando, los estoy destruyendo, entonces entra un notario, que es diferente, ¿no? O un agente notario público. Y ese es el tema, como bien dice Sergio. ¿Cuál es el documento que lo va a poner? Pero que no me lo invente. Si yo voy a una cuestión de notario, si voy a una cuestión del Ministerio Público, debo precisar qué bienes, qué números de serie y todo lo que me dice la ley aduanera. Recuerden, marca, si vamos pieza, número de serie, todo lo que implica peso, todo lo que es el tema, hasta el 5D de la ley del IVA, todo lo que se pueda medir, tocar, pesar. Esa es la base. Si revisamos... Eso que estás marcando, obviamente, lleva un control. Y yo hablo referencia de dinero porque pues no tienen el capital suficiente para que exista una persona que lo controle. Yo siempre cuando voy con un cliente y tiene problemas de inventario le digo, ¿dejarías abierta tu bodega si hubiera billetes de a 50 pesos en los estantes? No, ¿cómo? Es exactamente igual. Lo que tienes ahí es dinero y no lo estás cuidando. Entonces se pierde esa situación o se holga un poco con relación a ese cuidado. Pero es un tema genérico, solamente los que quieren o los que tienen problemas de ISO o de cualquier otra forma tienen un control adecuado. Y permítanme llevar un control de inventarios y llevar un costo de ventas. Para el costo de ventas se necesita un especialista casi como el que debería de ser el que expide un CFDI, porque el costo de ventas no lo podemos hablar en forma genérica. Estamos hablando vamos a decir, por giro, si lo podemos hablar, sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo manejarlo en una que maneja cosas médicas, a otro que maneja en un restaurante, por ejemplo, en donde tiene una serie de productos que el manejo de los mismos tiene que ser muy cuidadoso. Y si se echa a perder algo, pues guárdame los jitomates que se echaron a perder para pesarlos y después levantar un acta que se echaron a perder. No los puedo donar porque son perecederos, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas son las que se complican un poco, ¿no? Cuando nosotros revisamos, o cuando nos llega la autoridad, o como cuando le digo a Pancho, ¿qué haces tú cuando tú estás manejando un dictamen, ¿no? Son diferentes. Carlos, aspecto legal, vamos a hablar de Sergio, la parte de control interno y contable, pero la parte real es muy complicada de poderla llevar. ¿Qué haces tú, Pancho, cuando tú tienes ese problema de faltante de inventarios? Si es que te lo dicen también, o si es que tienes la oportunidad de meterte a hacer, por lo menos a fin de año, una conexión con los inventarios, ¿no? Sí, siempre es un tema, porque desde partir del control interno de cómo están controlando los inventarios ya es algo relevante. Después determinar cómo están costeando los inventarios. Recuerden que todo tiene que ser con costeo absorbente. Si yo compro zapatos para venderlos, bueno, el costo de los zapatos son lo que me costaron los zapatos más los gastos de compra, ¿no? El costo neto más las compras más los gastos de compra netos. Con eso me voy a los inventarios. Esto me lleva a algo que se conoce como costeo absorbente, cuando estamos hablando de actividades comerciales. En las industriales se complica un poco más el tema, ya producción en proceso, etcétera. Hay después un tema de evaluación de inventarios.
hay contadores que de veras, o sea, aunque ustedes no lo crean, siguen platicando del WEPS. Oye, no manches, ¿qué PEPS con el WEPS? El WEPS ya desapareció. Ese método de evaluación de inventarios ya no existe. Bórrenlo de su mente. El PEPS sí. Primeras entradas, primeras salidas, ese sigue funcionando, pero el otro quedó fuera ya hace bastantes años, aunque usted no lo crea. Está otro método de evaluación de inventarios, de costo identificado, de costo promedio, de detallistas. El costo identificado, por ejemplo, es obligatorio cuando las piezas valen más de 50,000 pesos, o sea, tienes que ir controlando una por una y ya tienes que revisar, oye, ¿qué pasa cuando el costo es superior al de mercado o al de reposición? Habrá que tener ahí que saber qué es lo que sucede. Muchas veces en el inventario tú tienes inventarios que no son para vender, o son una parte para vender y otra parte para que se entreguen, puede ser como promoción o que se entreguen como parte del servicio. No sé, por ejemplo, tú vas a afinar tu automóvil, te cobran, no sé, una cantidad, 3,000 pesos, ¿verdad? Y esos 3,000 pesos incluyen bujías, aceite, etcétera, y aparte por otro lado también lo vendes. O sea, puede haber ahí una serie de cosas en la que tenemos que saber qué están haciendo y qué están considerando mal de inicio. O sea, si yo no sé cómo están llegando a la determinación del costo, que cada caso es diferente, pues es un tema. Oye, es una constructora, ok. ¿Cuántas obras tiene? Tiene 74 obras en proceso. Oye, ¿y llevamos el costo dividido por cada una de las obras? No, aquí se carga arena lo que llegue, a cemento lo que llegue, etcétera. Oye, no puedes hacer eso. Tienes que estar revisando cuál es el costo de obra que solo se puede deducir hasta que se haya facturado o acumulado el avance de obra correspondiente. Lo demás se considera obra en proceso. Obra en proceso sería un tema de inventario. Y entonces, mi querido maestro, la verdad es que sí tienes que dedicarle muy buen rato a entender si lo están haciendo bien. Si el mal viene de origen, nunca va a estar bien nada. Entonces, ahí tendríamos que dedicarle un buen rato a revisar cómo lo están haciendo. Si ya determinamos que lo están haciendo bien, entonces habrá que determinar simplemente con base en pruebas selectivas que estén haciendo lo que dicen que están haciendo. Entonces él es el modelo de negocio, ¿no? Realmente qué tipo de negocio es, para saber qué es lo que se usa normalmente. En 2014, cuando inicia la autoridad a marcar el origen del control a base del CFDI, nos habla de un riesgo de negocio. No todos los negocios tienen la misma forma de trabajo ni las mismas situaciones. Pero cuando hablamos también de un costo, donde son directos, indirectos, y que son mano de obra, y que son materias primas, y que son una serie de situaciones que no puedes deducir hasta que no lo enajenas, o como dices tú, según el tipo de contratos, ¿no? Cuando es a la facturación o a la cobranza, entonces se complica muchísimo y la autoridad se mete a eso porque ni ella misma sabe qué es lo que hace. Si estamos hablando de inventarios, de inventarios en consignación, por ejemplo, la mayoría de las grandes almacenes manejan la consignación y por diferencia, supuestamente, por diferencia te cobra. Y entonces tú vas a manejar mi costo cuando tengo vamos a hablar de Bimbo, cuando tengo 200,000 consignaciones en los diferentes establecimientos que vendo. Entonces, el modelo de negocio hace que sea diferente y la autoridad no se toma en cuenta ni lo conoce tampoco. Entonces, aprende con nosotros, ¿de acuerdo? No, vaya, yo les quiero decir que si me meten al costo lo vendí, no tengo ni la más remota idea. Como Pancho dice, yo en factura nunca he hecho nada
y últimamente por mi edad tampoco puedo hacer nada. Entonces es un verdadero, perdón, Pancho. Sí, ahora sí, tuve que, perdóname la indiscreción. Entonces es muy complicado y la autoridad se va por lo más delgado y lo más complicado. Y si tú dices, yo estuve con la autoridad, estuve de acuerdo, porque lo llevé todo de principio a fin, ¿quiénes pueden hacer eso? ¿Quiénes pueden hacer eso? Muy bien, vamos por últimos comentarios, mi querido maestro. Bueno, pues entonces los de usted, sin tomar en cuenta obviamente el comentario que hice de su persona. Muchas gracias, mi querido maestro. Las únicas quejas que he recibido, mi querido maestro, han sido quejas de placer. ¿Verdad? Pero bueno, más allá del departamento de quejas, y sí es un verdadero tema. Yo a lo mejor me eché un choro un tanto complicado hace unos momentos, pero yo considero que cada tipo de negocio debe de revisar desde el control interno, revisar si fiscalmente es lo adecuado, y después ya la parte de los FDIs es otro tema, los números del catálogo de lo facturado, las notas de crédito, todo eso se convierte en un tema adicional que requiere hacer pruebas selectivas para ver hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien. Entonces, oye, ¿podrás revisar de forma tal de que estés o tengas cierta certeza de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien? Oye, tú dices que ya no se vale el web, si yo llevo webs, no, pues estás jodido, mi hermano. Ahí sí, ya revísale, porque tendrás que revisar todo lo que estás haciendo, y eso no es broma, sucede hasta en las mejores familias. En empresas grandes llegas y encuentras cosas como estas que se tienen que estar revisando. Entonces yo aconsejaría en todos los casos que se determine todo el proceso del manejo de los inventarios hasta el costo de venta, los inventarios físicos, y qué está ocurriendo en cada caso, para ver primero si se está haciendo lo correcto, y ya después vía control interno, vía auditoría interna, revisar que esté haciéndose eso que se dice que se hace. Soy Javier Martínez y me encuentran en jmartinez@taxday.com.mx o en taxdaypldmx. Perfecto, gracias. Sergio. Bien, pues no quiero ser reiterativo, dejaré los comentarios, únicamente adicionar y tener presente que tenemos nosotros el Código Fiscal de la Federación, el artículo 59, la fracción 5, donde hace la referencia, aquí hace mención de los activos, diferencias entre los activos registrados en contabilidad con las existencias reales para hacer la presunción de un ingreso o valor de actos, actividades, y habría que tenerlo presente. Únicamente quisiera hacer, regresando al tema que tenemos como presunciones, y a mí me localizan en fiscosat-2010@hotmail.com. Gracias por su atención. Carlos. Bueno, pues nada más obviamente confirmar, ¿no?, de lo que se tiene que hacer a buen tiempo para evitar conclusiones o consecuencias negativas, y lo más importante, híjole, leer siempre bien la ley. Recordemos, no es lo mismo perder que faltar. Yo falté varias veces a clase, pero nunca perdí la escuela. Entonces todas las cosas son importantes. Y bueno, pues me ubiquen con mi nombre, Bulbo Toledo Asociados o Bulbo Editores, y ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, recuerden ustedes, hizo referencia Sergio a la presunción del artículo 59, que para mi gusto deberían de leerlo y de firmarlo, o darlo a firmar los contadores a los empresarios, para que se den cuenta de dónde y qué es lo que tienen que cuidar. Obviamente agradecemos a Imelda Vázquez también, que está viendo, Ana Luisa Torres Cabrera, a mí Yarufe Asesores los manda a saludar, Mercedes Garduño, Alejandro Guzmán, y gracias a todos ustedes, su servidor amigo José de Jesús Millarufe. Obviamente, socio director de Milla Yarufe Asociados, me localizan en millarufe@yahoo.com.mx, y en redes sociales, obviamente, en
en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en su programa. Gracias por concedernos entrar a sus hogares, sus oficinas. Agradecemos también a la directora general de MEFI TV, Jessica Herrera Rentería, al equipo de producción Luis Valiente y obviamente Los Ángeles de Rocky, que sería Fernanda López Cámara y Adriana López Barrios, a nuestro equipo de mercadotecnia Nelly Bastida, pero principalmente a todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, por favor, quiero que nos vuelva a tocar y que estemos juntos el próximo viernes en su programa Debate Fiscal.